Ha sido un placer poder acompañarles en estos días y realmente junto con Selva queremos agradecer todas las atenciones que hemos recibido y gracias por la oportunidad que nos han dado de servir entre ustedes en estos días. Y sabe algo, hermano, también la iglesia ha tenido parte o tienen parte en nuestra vida a través de sus ofrendas mensuales y todo lo que nosotros también estamos haciendo ahí, ustedes son parte con nosotros. Agradecemos en forma profunda porque hemos sido intrusos en casa del pastor Gabriel Minjares y él hasta ahora junto con Enita nos han soportado con paciencia, pero imagínense tener ahí personas en la casa hospedadas durante toda una temporada. Yo ya veo a Enita orando para que otra vez vuelva a tener su espacio. Y agradecemos mucho esa oportunidad de poder convivir y compartir. Y quiero solicitar sus oraciones. Servir en el ministerio no es fácil. Y sabe algo, cuando nosotros estamos en un lugar, el día a día de la obra, lo cotidiano de la obra, el servicio, el ministerio, las personas, se vuelve difícil. Y muchas veces necesitamos un espacio como este, donde podemos cambiar de ambiente, cambiar de caras, cambiar de personas, cambiar aún de comidas. Y le digo algo, eso es un refrigerio para el alma. Y en estos días, más allá de lo que hemos estado haciendo, nos hemos sentido así. Nos hemos sentido refrescados también en nuestra alma. En estos días hemos estado comenzando el libro de Levítico, ¿verdad? En el 5x5x5, si no me falla la memoria, son 5 capítulos, 5 días a la semana, por 5 años, ¿verdad? Vamos a leer toda la Biblia. Y me tocó compartir acerca del libro de Levítico. Yo creo que me lo hicieron a propósito. Un libro complicado, un libro que tiene sus bemoles. Sin embargo, quise hacer un resumen general de todo lo que voy a compartir en esta mañana y aparece ahí en la pantalla. Levítico tiene que ver con adoración y eso lo vamos a resumir en 2 frases. Adoración es: inclino mi corazón ante su autoridad. Segunda, someto mi conducta ante su santidad. Nunca la segunda podrá llegar sin la primera. Inclino mi corazón ante su autoridad. Para poder inclinarse ante una autoridad tiene que existir un reconocimiento. Si no hay un reconocimiento de que aquella persona es superior a mí, de que aquella persona es autoridad para mí, entonces nunca vendrá un sometimiento de mi conducta ante su santidad. Entonces vamos a resumir la predicación de esta mañana en este concepto: inclino mi corazón ante su autoridad, someto mi conducta ante su santidad. Levítico, avanzamos por favor, gracias. Levítico es un libro complicado, como ya mencioné, pero déjame mencionar 2 cosas relevantes de este libro. Muchas personas creen que es un libro que tiene poco valor espiritual. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a la lectura de este libro nos perdemos en el laberinto de detalles. Es un libro que tiene detalles, y nos perdemos tanto en el laberinto de detalles que podemos pensar que no tiene mucho valor espiritual. ¿Sabe cuál ha sido mi sorpresa? Que investigando un poco para esta mañana, para esta tarde, descubrí varios hombres, reconocidos hombres de Dios, que su opinión es que el libro más importante de la Biblia es Levítico. Que el libro más importante de toda la escritura es importante, ¿verdad? Pero ellos consideran que este libro tiene una relevancia particular. El libro de Levítico, lleno, cargado de significado espiritual.
Y ¿sabe algo? Tenemos en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos. Hablábamos de él ahora en la mesa del Señor. Y algunos opinan que el libro de Hebreos es el comentario divino al libro de Levítico. Que todo ese sentido espiritual del libro de Levítico lo entendemos en el Nuevo Testamento a partir del libro de Hebreos. Y es Hebreos quien coloca para nosotros luz para el entendimiento del Levítico. Esa es la primera cosa. La segunda cosa sobre este libro es que es un manual de adoración. Un manual de adoración para la nación de Israel. Dios quiso exponer en este libro detalles. Observe, de la forma apropiada como el hombre debe acercarse a Dios a través de los sacrificios, a través del sacerdocio, a través de los días santos, pero la forma apropiada según la óptica de Dios. Hace un tiempo atrás estaba yo platicando con una persona y la persona había tomado ciertas decisiones sobre su cuerpo. Y déjeme decirle algo. Esta persona me decía que aquello que había decidido era correcto. Y que era correcto porque el corazón con el que él hacía aquello era para el Señor. Había tomado decisiones y lo que santificaba su decisión era su corazón correcto. ¿Sabe? Yo me quedé pensando un poco en esta plática y después yo aprendía para mí mismo. Y me decía lo siguiente: ¿cuándo Dios ha dejado que el carácter de algo sea correcto o malo según la inclinación de mi corazón? Cuando la palabra me enseña que si hay algo que yo tengo que guardar es precisamente mi corazón. Me enseña que lo más engañoso que existe sobre todas las cosas es mi corazón. Entonces Dios en el libro de Levítico ha dejado una serie de detalles. ¿Sabe algo? Es un manual de adoración para que Israel conociera la forma apropiada desde la óptica de Dios para poder acercarse a Él. Y aquí nos lleva entonces al concepto de adoración. La pregunta, en resumen, el mensaje del libro de Levítico es: ¿cómo el hombre pecador puede acercarse a un Dios santo? ¿Cómo le hace el hombre pecador? Adoración no está muy definida en la Biblia en el sentido de que hayan versículos y nos digan qué es la adoración. Pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece esta palabra, y en el Antiguo Testamento más de 170 veces. Y de todas las veces que aparece podemos tener una semblanza. Adoración significa postrarse, inclinarse. Es el acto de homenaje que me lleva a inclinarme en el reconocimiento de una autoridad y someterme a un superior. Eso es el concepto de adoración. En el Nuevo Testamento la palabra significa algo similar: hacer reverencia, dar obediencia. Adoración tiene que ver con cómo el hombre pecador puede acercarse a un Dios santo. Cuando pensamos en este concepto de adoración, avanzamos, por favor. Mire, tres cosas debemos reconocer. Número 1, adoración tiene que ver con el reconocimiento directo de Dios. No existirá nunca la posibilidad de adorar si no hay un reconocimiento de cómo es Dios. Adoración hoy pensamos que tiene que ver probablemente con la música, o que tiene que ver con una postura en particular del cuerpo. No, adoración comienza con el reconocimiento directo de Dios. Reconocer cómo es Dios. Y en segundo lugar, el reconocimiento, entender cómo es Dios, me lleva a rendir el corazón. Y en tercer lugar, puede haber una respuesta en actos. Cuando yo estoy reconociendo cómo es Dios, cuando estoy rindiendo el corazón a su persona,
entonces puede venir una respuesta que me lleva a postrarme en el piso, o me lleve a levantar las manos, o me lleve a arrodillarme. Una postura que viene en el momento de ese reconocimiento. Adoración implica estas tres cosas. Queremos concentrarnos, avanzamos por favor, por todo esto que ya hemos mencionado. Cada hijo de Dios, usted y yo, cada persona que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, cada hijo de Dios ha de vivir reconociendo cómo es Dios. Debemos vivir nuestra vida reconociendo cómo es Dios. Ahora, ¿qué debemos reconocer de Dios? Avanzamos. Debemos reconocer en primer lugar su carácter. Debemos reconocer sus cualidades. Debemos reconocer sus caminos. Debemos reconocer el costo, su costo. 4 cosas que creo cada hombre, cada mujer en este mundo deberíamos reconocer de la persona de Dios. Reconocer su carácter, reconocer sus cualidades, reconocer sus caminos, reconocer su costo. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, cada creyente debe reconocer cómo es Dios, reconocer su carácter. ¿Sabe de qué estamos hablando en el reconocimiento del carácter de Dios? Estamos hablando de reconocer su naturaleza, de reconocer su esencia. ¿Sabe algo? Dios es deidad. Dios es Dios. Y ¿sabe una cosa? Esto le coloca a Dios por encima de todo. No hay nada por encima de este concepto. Dios es deidad. Mire cómo dice ahí Levítico, capítulo 18, versículo 2. Dice ahí el texto en Levítico: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová. Aquella famosa palabra de 4 consonantes que era una palabra impronunciable para el judío. Y que se tomaron las vocales de la palabra Adonai, se insertaron entre las consonantes, entonces terminó siendo Jehová, el Jehová, el que existe en sí mismo. No hay nadie que pueda existir por sí mismo, solo Dios. El único que nunca ha tenido principio ni tendrá final, solo Dios. El único por encima de todo lo creado. Nosotros necesitamos reconocer su carácter. Él es Dios. Cuando yo me acerco a Dios, me acerco ante lo omnipotente, creador de todo lo que existe. Me acerco ante el omnisciente, aquel que conoce todas las cosas. Me acerco ante el omnipresente, aquel que está en todo lugar. Me acerco ante el eterno, el que no tiene tiempo. Me acerco ante el creador, ante el bondadoso, ante el misericordioso, ante el que es infinito en su gracia, sin límite en ninguno de sus atributos. Dios es deidad. ¿Y sabe algo? Adoración tiene que ver con reconocerle a Él, reconocer su carácter, reconocer su esencia, reconocer su naturaleza. Él es Dios. Y cuando yo pienso esto, amados hermanos, no tengo ganas de pelear con Dios. Simplemente debemos ser guiados a una rendición del corazón, porque entiendo con quién me presento. ¿Sabe algo? A veces la vida cristiana la vivimos con Dios como mi compadre. ¿Entiende usted el concepto?
No, Dios no es mi compadre. Dios es Dios. Y yo tengo que acercarme a ese Dios en un reconocimiento correcto de su persona, su carácter en primer lugar, su naturaleza, su esencia. Y ese reconocimiento debe guiar mi vida a una rendición de mi corazón. Y probablemente eso me termine en alguna postura. Reconozcamos su carácter. En segundo lugar, debemos reconocer sus cualidades. Y Dios tiene atributos morales: santidad, bondad, misericordia, verdad, benevolencia. Y Dios tiene atributos no morales: omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno. Pero ¿sabe una cosa? No tenemos el tiempo para estudiar cada uno de estos. Pero sí vamos a mencionar aquel que es el que resalta en este libro de Levítico. Y el atributo que resalta es santidad. Aquí, cuando hablamos de reconocer sus cualidades, estamos hablando de que necesitamos reconocer sus atributos. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de pureza. Dios es un Dios que no tiene relación con la maldad ni con el pecado. Ese es Dios. ¿Y por qué Dios es así? Porque Dios es santo. Los querubines alrededor del trono de Dios claman y dicen: santo, 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 Señor omnipotente. Toda la tierra sea llena de tu gloria. Dicen santo, 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 como si la primera expresión de santidad no bastara para decir que Dios es santo. Dios no puede ser más santo de lo que ya es, y Dios nunca puede ser menos santo de lo que es. ¿Sabe? Yo tengo que reconocer ante quién me acerco. Me acerco y reconozco su carácter porque Él es Dios. Me acerco y reconozco sus cualidades. Él es santo. Avanzamos, por favor. Dice Levítico 19:2. Habla a toda la congregación. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico es un manual de santidad. 87 veces en este libro aparece la palabra santidad, santo o uno de sus derivados. ¿Sabe? Este libro sigue un orden lógico perfecto respecto a Génesis y a Éxodo. El libro de Génesis nos enseña cómo el hombre fue creado en inocencia para con el pecado, pero también Génesis nos da testimonio de que el hombre cayó. Génesis nos muestra eso. El libro de Éxodo nos muestra la redención del hombre caído. El hombre que fue creado inocente al pecado, pero que ahora es un ser caído, necesita ser rescatado. Éxodo nos muestra la redención del hombre. Pero ahora el libro de Levítico nos da testimonio cómo el hombre redimido puede mantener una relación con su Dios. Y el hombre redimido va a mantener esa relación a través de santidad. Santidad. Avanzamos, por favor. Cuando nosotros pensamos en esto, en el concepto de santidad, para nosotros en nuestra época, dice ahí Primera de Juan capítulo 9, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe algo? Aún después de nosotros haber sido rescatados, de haber sido redimidos, los hombres seguimos inclinados a nuestra maldad, a nuestro pecado, por causa de mi naturaleza. Y esa es una lucha, es una batalla que
vamos a enfrentar, hermanos, hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Tomo el otro? Ok. Es una lucha, es una batalla que vamos a enfrentar hasta que Dios venga por nosotros. Y entonces se complete la obra de salvación cuando recibamos un cuerpo de gloria que ya no tendrá la presencia del pecado. Pero mientras tanto, usted y yo estamos en una lucha, estamos en una batalla. Y aunque ya somos redimidos, en el caminar diario de la vida se vuelve a contaminar. Se contamina con nuestro propio pecado, porque nosotros elegimos muchas veces por la maldad. Entonces necesitamos ser limpiados constantemente. Para los israelitas, mantener la presencia, mantener la limpieza, significaba sacrificar animales por su culpa y así expiar su pecado. Nosotros hoy necesitamos hacer lo mismo. El judío, el israelita necesitaba entender que para poder tener relación con Dios, con ese Dios santo, él debía sacrificar, porque a través de eso obtenía limpieza. Dice ahí Levítico, capítulo 4, versículo 20 y también el verso 27. Ambos versículos contienen la misma idea. Y dice ahí el texto: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Ofrecer un animal, identificarme con ese animal, derramar la sangre de ese animal para limpieza. ¿Por qué necesitamos reconocer sus cualidades? Porque si usted no entiende que Dios es santo, difícilmente vamos a poder tener una relación personal con ese Dios. Cada hijo de Dios ha de vivir reconociendo cómo es Dios. Y la pregunta que siempre tenemos es: ¿cómo el hombre pecador puede acercarse a un Dios santo? En primer lugar, reconozca el carácter de Dios. Él es Dios, Él es autoridad, Él es superior. Reconozca sus cualidades. Él es santo. Entonces yo tengo que ser santo. Yo tengo que estar apartado de la maldad y del pecado para poder tener relación con ese Dios. En tercer lugar, necesitamos reconocer sus caminos. Necesitamos reconocer sus caminos. Y aquí hablamos de las formas que Dios estableció. Y saben, en el Antiguo Testamento y en este libro hay dos maneras que Dios estableció. En primer lugar, hay una ofrenda. El hombre tenía que acercarse a Dios con una ofrenda y el hombre tenía que acercarse a Dios a través de un mediador. No es que yo podía llevar la ofrenda y ofrecerla yo por mí mismo. No, necesito de alguien que ofrezca la ofrenda para mí o necesito un sacerdote. Y le digo algo, Cristo cumple con estas dos demandas, con estas dos situaciones. Cómo el pecador puede acercarse ante un Dios santo. ¿Sabe? Este ha sido el problema de las religiones en el mundo. Las religiones han sido una expresión de la respuesta equivocada e inadecuada que se le ha dado a esta pregunta. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Bueno, tienes que arrodillarte y tienes que meditar. Porque en la medida que tú eleves tus pensamientos, entrarás en otra dimensión y te vas a conectar con Dios. No, tienes que hacer buenas obras. No, tienes que congregarte y venir a una iglesia. ¿Sabes? El hombre ha creado su religión y el hombre va estableciendo las formas que cree le pueden llevar a Dios. Levítico nos enseña que Dios estableció dos caminos, dos formas. El hombre tiene que acercarse a Dios con una ofrenda.
En segundo lugar, el hombre necesita alguien que ministre la ofrenda a su favor. El hombre necesita un mediador. El hombre necesita un sacerdote. Cuando pensamos en estas dos cosas, mire lo que dice ahí Levítico, capítulo 7, versículo 37 y 38, relacionado con las ofrendas. Dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto del Sinaí. Y aquí se mencionan, en estos primeros 7 capítulos de Levítico, habla de 5 ofrendas: la ofrenda del holocausto, la ofrenda de la oblación, la ofrenda por la paz o la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, por la culpa del pecado, y la ofrenda por la expiación. Dios va dejando los detalles, cómo el hombre puede acercarse, y el hombre necesita acercarse a través de ofrecer una ofrenda. Pero mire ahora el mediador. Hablando de ese mediador, 2 cosas, 2 caminos necesita el hombre: un mediador y una ofrenda. Relacionado con el mediador, mire lo que dice ahí Levítico capítulo 1, versículo 5. Entonces, dice ahí, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Y sabe que este modelo se repite en cada una de las ofrendas. No es el pecador en reconocimiento de su pecado que viene y ejecuta todo el ritual del sacrificio. No, el pecador, reconociendo su pecado, viene con una ofrenda para que el sacerdote ministre. Ambas cosas eran necesarias: una ofrenda y un sacerdote. Avanzamos. Pensando en esto, déjeme decirle que Cristo ha sido nuestra ofrenda. Cristo ha sido nuestro mediador. Él fue el sacrificio. Él es nuestro sacerdote. Y parece increíble porque estamos hablando de Cristo ofreciendo su sangre y al mismo tiempo Él llevándola delante del Padre para nosotros ser aceptables a Dios. Él es la ofrenda. Él es el sacerdote. Y por último, no solamente debemos reconocer su carácter, que Él es Dios. No solamente debemos reconocer sus cualidades, que Él es santo. No solamente debemos reconocer sus caminos para acercarnos, una ofrenda y un mediador. Por último, debemos reconocer su costo. Y estamos hablando acá de las exigencias, de las demandas de Dios para con el hombre. Dios necesitaba, o Dios exigía, que alguien sin pecado ofreciera sangre. Y esto lo cumplió Cristo para usted y para mí. Mire cómo dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios tenía una demanda, Dios tenía una exigencia, y Cristo cumplió con esa demanda, esa exigencia divina. ¿Por qué podemos ir al cielo el día de hoy? ¿Por mis méritos? No. ¿Por qué el israelita era justificado de su pecado? ¿Porque era bueno? No. Porque había creído que haciendo esto, él era expiado de su culpa, de su maldad, de su pecado. ¿Por qué nosotros vamos hoy al cielo? Porque hemos creído que Cristo murió en la cruz, que Él derramó su sangre y que Él es nuestro sacerdote. Eso es lo que a usted y a mí
hoy nos llevan al cielo. Ya vamos terminando. Si cada creyente, avanzamos por favor, si cada creyente viviera reconociendo cómo es Dios, si usted y yo viviéramos nuestra vida en cada momento, no un día a la semana o una vez al año, si viviéramos nuestra vida en cada momento reconociendo cómo es Dios, si mantuviésemos la actitud de adoración constante en la vida, consagración sería lo natural en la vida. Consagración. Probablemente no necesitaríamos predicar de que debemos estar consagrados a Dios. Si estuviésemos en un reconocimiento de su carácter, de sus cualidades, de sus caminos, del costo que Él pagó, entonces yo me rendiría en mi corazón a Dios en adoración. Romanos capítulo 12. También usted y yo debemos pagar un costo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice Romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada creyente adorando, el resultado de la vida es consagración. Avanzamos, por favor. Adoración, entonces, significa inclinar mi corazón ante su autoridad. ¿Le puede usted reconocer a Él como autoridad? ¿Le puede reconocer como superior por encima de su vida? ¿Le puede usted rendir homenaje por quién es Él? Someta entonces su conducta a la santidad. Yo sé que esto es difícil. ¿Sabe? Yo vivo en un cuerpo similar al suyo, con naturaleza pecaminosa, con luchas, con batallas todos los días. Pero Dios pide que sometamos nuestra conducta, la vida, a su santidad. Cada hijo de Dios ha de vivir reconociendo cómo es Dios. Levítico nos enseña sobre eso. Levítico es un manual de adoración para Israel, pero un testimonio de adoración para nuestra vida el día de hoy. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a terminar en oración. Antes de orar, así con las cabezas inclinadas, quizá hay alguna persona en este lugar que no conoce todavía de la obra de Cristo. Cuando terminemos el culto, acérquese aquí a la plataforma. Nos encantaría platicar con usted en forma personal. Alguno de los pastores se acercará. Pero me gustaría hablar a usted que ya es creyente. Usted que ya ha sido comprado por la sangre de Cristo. Quizá la pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde es: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Verdaderamente estamos en un reconocimiento de quién es Dios? Yo no puedo evaluar su vida, yo puedo evaluar la mía. Yo no puedo evaluar sus motivaciones, puedo evaluar las mías. Yo no puedo evaluar lo que usted decide, puedo evaluar lo que yo decido. Pero adorar es reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida, que automáticamente me va a llevar a un sometimiento de mi voluntad y mi conducta a su santidad. Amado hermano, amada hermana, si usted nota en esta tarde que esto no es una realidad en su vida, ore a su Dios. Ahí en el lugar donde está, Él está escuchando. Pídale a Dios que redirija su corazón. ¿Sabe algo? Esto es una verdad que va más allá del lugar donde vivimos, va más allá de la edad que tengamos, va más allá del tiempo
Hoy probablemente se dice, no, es que eso pertenecía al pasado. Hoy estamos en la modernidad. No, esto es más vigente y más moderno que nunca. Y no importa el contexto en el que vivimos, podemos vivir en santidad y en adoración. Y si usted nunca ha considerado esto, considéralo esta mañana. Haga un compromiso con Dios ahí en el lugar donde está. Dígale, Señor, yo quiero vivir mi vida reconociendo quién tú eres. Y ayúdame a someterme a tu santidad.